Un gusto de saludarlos. Hice lo que vos dijiste, mirar al cielo. Sí, salí y miré al cielo, a darle gracias a Dios, a ofrecerle todo lo que tengo y lo que soy a Dios, porque todo Él me lo da. Y principalmente la salud. Les mando un abrazo y un beso grande, los quiero mucho, sigo escuchando. Rezo todos los días el rosario de las 2 de la tarde con él y después la coronilla. Abrazo de corazón, Sara Malveira de San Javier Misiones. Los quiero, chau, chau. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vero? No sé cómo viene la consigna del día porque recién estoy escuchando la radio, pero venía de bajar de mi terraza y pude ver al este la luna y al oeste, bien enfrentados, el sol, un cielo celeste. Y se me ocurrió decir gracias, Señor. Y justo veo que están hablando de ese tema. Así que bueno, nada, quería agradecer por eso, por dejarme ver las cosas simples que pasan desapercibidas muchas veces por el ojo del humano, ¿no? Muchas gracias por todo. Buenas tardes, Verónica Laforge, acortando distancia. Habla Saralía de Mar del Plata. Y lo que me dejó cuando miré el cielo es la felicidad de poder contemplar el firmamento, que es prácticamente el rostro de Dios. El poder mirar el cielo es un éxito, una grandeza. Y la libertad, es la libertad que nos da Dios. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. ¿Saben qué? Vamos a seguir mirando el cielo con nuestros amigos que nos traen historias del cielo, historias de matrimonios que siguieron una vida ejemplar. Algunos que están en los altares, que son santos ya. Algunos que son venerables o beatos, pero siempre en este mirar al cielo, el estar con los pies en la tierra mirando el cielo, estos matrimonios hermosos que nos dejan hoy como consigna la alegría. Es por ello que presentamos nuevamente a Leonardo Cosi y Paola Rizuleo para que nos ayuden a mirar el cielo en esta clave, la alegría. ¿Cómo andan, chicos? Bien, qué lindo, Vero. Yo ya veía, escuchaba los mensajes y ya veía todo, porque decís, mirar al cielo y sentir eso que es gracias a Dios, es la alegría y el gozo del que vamos a hablar, tal cual. Es cierto. Es cierto, qué lindo, Pau, verte y escucharte. Así que gracias por estar allí con una consigna hermosa, la que nos traen hoy, junto a Leo, a quien ya lo saludo. Leito, ¿cómo estamos? Hola Vero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, tal cual como decía Pau, el pie perfecto para hablar de la alegría como camino al cielo. Inmejorable. Y bueno, Y qué lindo eso, qué lindo. Así que historias que nos traen hoy, frases. Vamos a empezar con una frase. Lo poníamos de subtítulo, parte de la frase en esta fecha. Así que nos adentramos con estas historias, hablando de la alegría como camino al cielo. Parece que la clave está en ver cómo podemos hacer feliz al otro. Díganlo ustedes, por favor, adelante. bueno, y como decís, Vero, nuestras frases de siempre, ¿no? Para comenzar, Enrique Yo, del cual ya hemos hablado y contado la historia, hoy la vamos a retomar un poquito. Escribió una vez que un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz él, sino hacer feliz al otro. Hay renunciamientos que contribuyen a hacer más agradable la vida de los demás. Eso decía nuestro querido Enrique Yo. Y bueno, y justamente esto, como decíamos, que nos dieron tan lindo pie, es el tema de la alegría hoy, porque la alegría está en el corazón de nuestro mensaje cristiano. Jesús trae esta buena noticia de que el reino de Dios está entre nosotros y eso es lo que nos produce esta gran alegría, ¿no es cierto?
En San Juan podemos leer, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Constantemente el venir Él que vino a la tierra y que nos salvó y que murió por nosotros y que nos perdonó y que trajo todo este reino de Dios entre nosotros, era para que nosotros estuviéramos llenos de alegría, ¿no? En otro momento dice, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Bueno, lo vemos bien, como decíamos, en el corazón del mensaje cristiano, ¿no? Y bueno, el Papa Francisco también nos recuerda en Evangelii Gaudium que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y acá esta es la clave, ¿no? Quiero volver a repetirlo porque digo, tal vez uno dice, bueno, sí, pero yo no la encuentro, pero la clave está en los que se encuentran con Jesús. Por eso hoy todos nuestros matrimonios, como dice Vero, que ya están encaminados, tuvieron esos encuentros con Jesús y realmente pudieron vivir la alegría. Y por supuesto lo podemos hacer todos, ¿no? Pero que nos quede esto de cuando nos encontramos con Jesús. Y un ejemplo que nos encanta con Leo es San Felipe Neri, que se lo conoce como el santo de la alegría. Él decía, la alegría fortalece el corazón y nos ayuda a perseverar, ¿no? Un siervo de Dios debe estar siempre de buen ánimo. Y la caridad y la alegría deben ser nuestro lema. Se dice que en su puerta tenía un letrero escrito que decía la casa de la alegría cristiana, ¿no? Ahora vamos a ver que uno por ahí ve escucha la alegría y dice, bueno, sí, pero uno no vive constantemente contento, ¿no? Alegre. Pero bueno, ahí vamos. Sí, justamente para profundizar un poquitito más sobre el concepto vamos a hablar un poco del gozo, ¿no? Porque no es lo mismo que estar alegre, el gozo. Para poner un ejemplo burdo, si uno toma demasiado alcohol, por ahí se empieza a reír mucho, y bueno, después se pasa ese estado de alegría en particular, y deja de reírse y vuelve a acordarse de todos los problemas que tiene. O sea, era una alegría temporal. Y esto pasa con cualquier cosa, con cualquier diversión sana, que al rato ves que en el fondo no terminaba eso de colmarte, o sea, no era un verdadero gozo. Hay una frase de los proverbios que dice, hasta en la risa el corazón puede estar sufriendo y la alegría termina empezar, ¿no? Es que el gozo es algo diferente, es un sentimiento profundo de felicidad que uno vive al poseer o esperar algo bueno, ¿no? Sentir el gozo entonces significa sentirnos felices buenas o malas que pudiéramos estar pasando. O sea que no es una emoción superficial, es una alegría más profunda, ¿no? Más estable, más que nada por saberse amado por Dios, ¿no? Todo va a esa raíz, ¿no? A estar, como decía antes la frase del Papa Francisco, del encuentro con Jesús, que a la vez te hace saber amado por Dios. E incluso en medio del dolor y la dificultad podemos seguir siendo profundamente felices. Porque a la vez el gozo también es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? En unos poquitos días en Pentecostés vamos a estar recibiendo y celebrando la venida del Espíritu Santo. Como nos decía San Pablo en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. O sea, la alegría en sí, que en realidad es este gozo profundo, es uno de los frutos del Espíritu Santo y colma el corazón del hombre. Y es un fruto que a la vez emana espontáneamente de la caridad. Se dice así como sale el perfume de una flor, la luz del sol, bueno, del amor, de la caridad, emana esta alegría y esta felicidad profunda para el alma. Y es una alegría que desborda hacia los demás y crece incluso en el medio de los problemas y las tribulaciones. No es algo transitorio como las alegrías mundanas, como decíamos recién. San Juan Pablo II también dijo, la alegría profunda brota del amor verdadero, o sea, de la caridad, como nos decía San Pablo. Sí, y así como dije 2 o 3 veces que es del encuentro con Jesús, me gusta de la parte de Leo el sentirnos hijos y amados por Dios, ¿no?
Yo creo que cuando uno sale a la terraza y ve la luna y el sol y dice gracias, o cuando uno mira al cielo y dice gracias, y siente que todo eso es para uno y Dios se lo regala, y Dios nos regala todo, nos regala, como dijo la señora, ¿no? Por todos los regalos que me da, siente esta alegría y este gozo. Y está a pesar de las cuestiones que nos pasan. Bueno, y uno de nuestros matrimonios ejemplares y que acá nos da el ejemplo perfecto, justamente son Enrique y Cecilia Yo. Ellos, para recordar un poquito la historia, vivieron en Buenos Aires. Enrique fue marino y empresario, seguramente algunos conocen esta historia. Cecilia era su esposa, madre de 9 hijos, ahí estamos viendo la foto. Vivieron la fe con compromiso y alegría. La alegría justamente era una característica de este matrimonio y de esta familia. En la familia había un clima de oración, de juego, de diálogo, de ternura. Enrique les enseñaba el catecismo a los hijos y Cecilia era la que creaba un hogar cálido y alegre. Ellos tendrán en muy pocos años 9 hijos, los cuales se educan en valores cristianos y en un clima familiar de alegría, como decíamos. Enrique siempre da prioridad a ser un padre dedicado. Él no sé si se acuerdan que decíamos nosotros que era el santo de la libretita, porque él desde los novios con Cecilia y también cuando fue padre, siempre se proponía cosas. Y uno de sus objetivos como padre, cuando empezó a tener hijos, justamente era esto, ser un padre dedicado, ¿no? Viviendo la familia como una escuela de caridad e instrumento de amor. Él decía, yo cuando regreso a casa no tengo que estar retando a todos los hijos por todas las cosas malas que han hecho, sino que tengo que siempre entrar recordando lo bueno que tiene cada uno de ellos. Quiero como escuchar a mis hijos con atención, comprenderlos con inteligencia, ser simpático, alegre, cordial. Por supuesto, esto no quería decir que los dejaba hacer y hacían cualquier cosa, ¿no? Pero imagínense que con esta predisposición a entrar así, ¿cómo deberían de recibirlo los hijos? Él no quería ser duro, retador, él quería ser un corazón paterno que escucha y ama. Era tanto como él sentía este amor también de Dios desde siempre, que así quería dar este amor, como decía Leo, rebosaba este amor también, ¿no? Y la alegría y ese amor se daba a sus hijos. Una de sus hijas en un momento ofrece un testimonio y dice, me preguntaron si mi papá tenía algún defecto y yo pensé, pero no lo encontré. Sobre todo evoco su alegría. Nos jugaba de igual a igual, pero al mismo tiempo nos dirigía para que nuestro juego fuera mejorando. Por las noches organizaba batallas de almohadonazos en la oscuridad. No lo recuerdo de mal humor, ni haberle oído pronunciar una mala palabra. Iba de cama en cama preguntándonos si teníamos algún problema y aprovechaba para irnos formando. Hablándonos de las cosas buenas de los santos, nos iba marcando el camino espiritual que debíamos seguir. Pero bueno, todo en la vida de Enrique tampoco fue así tan lindo. Él tuvo una enfermedad, sufrió un profundo cáncer y esta enfermedad también le llevó con una profunda fe. Él ofrecía su dolor y mantenía la serenidad y siempre decía, Dios me está puliendo. Es duro, pero también me llena de alegría interior. Bueno, el otro ejemplo que queremos compartir ahora es casi contemporáneo, pero en España, de los siervos de Dios Tomás y Paquita Alvira. Ellos dieron ejemplo de la alegría en lo cotidiano, ¿no? También fueron padres de 9 hijos. Él era un gran pedagogo español, un profesor de escuela y de institutos. Y Paquita también había sido maestra, pero inicialmente fue alumna del padre de él, hasta que se casaron en 1939 en Zaragoza. Y bueno, al momento de casarse, ahí San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, les iba a decir, tú serás su camino al cielo y ella el tuyo, ¿no? Esto que nos gusta mucho de que cada esposo es el camino al cielo de su esposa o esposo. Y en el caso de ellos iba a estar marcado su matrimonio justamente por la alegría, por siempre estar irradiando esta paz y esta felicidad que les da vivir en el Señor. Educan también a los hijos en la fe, el respeto mutuo, en la libertad. Y uno de sus hijos dice,
a mi padre no le gustaba corregir a sus hijos, pero entendía que si no lo hacía nos perjudicaría. Nos corregía sin ofendernos. Decía, para amar de verdad hay que tener corazón. Y otra hija agrega, cuando tenían que corregirnos, lo hacían aparte con cada uno, para que no nos sintiéramos humillados delante de los demás. La felicidad que tenía era la que siempre vi en mi casa, y sobre todo en mis padres. Eran felices, tenían un amor por Dios que se traslucía en su amor conyugal, y ese amor desbordaba a los demás. Hay una anécdota que ella cuenta también, que ella pensaba que todas las familias eran así, y después cuando crece un poquito iba a casas de amigas, se daba cuenta que no era todo así tan lindo y tan alegre como en su casa. Entonces ahí vio que era algo muy especial lo que ella vivía con su familia. Uno de los amigos de este matrimonio, Elvira, cuenta, deberían haber visto cómo se miraban después de 40 años de matrimonio. Veías una pareja fresca, alegre, casi como novios. Y una de las hijas atestigua que ellos siempre lucharon por vivir plenamente el sacramento del matrimonio al que habían sido llamados. El amor de Dios les hacía pensar constantemente en cómo hacerse felices el uno al otro. ¿No? Recordemos la frase de Enrique Shaw, bueno, exactamente lo mismo. Decía, continúa, era evidente en la forma en que se miraban, se hablaban o se esperaban. Y Tomás incluso le dijo a una de sus hijas un día, no sé si hay personas en el mundo tan felices como nosotros. Parece imposible. Y bueno, y finalmente en las bodas de oro, para los que nos están siguiendo por Radio María TV, pueden ver justamente la foto de ellos, cómo se están mirando con una ternura mientras cortan la torta de sus bodas de oro. Las palabras que le dedicaron sus hijas decía, después de 50 años, habiendo dado a luz a 9 hermosos retoños y habiendo sido constantes creadores de felicidad, dan la más bella lección real y vivida. La de un amor siempre joven, ardiente y entusiasta. Perdón. Dale, Pau, con la consigna. Qué bueno. Bueno, Vero, y ahora nosotros siempre que nos gusta preguntar un poquito y también compartimos las nuestras, ¿no? Pero cómo vivimos la alegría de nuestra vida familiar y si tratamos de dar este testimonio de gozo cristiano con quienes interactuamos. Nada, la pregunta y también la reflexión de que no hace falta por esto no tener que tener ninguna complicación en la vida, y ninguna cuestión, ninguna dificultad, sino simplemente de vuelta es vivir este gozo de sentirse amados por Dios con todo lo que nos regala y esto agradecerlo. De ahí ya te brota toda esta alegría y el gozo del que hablamos, ¿no? Así que bueno, compartir un poquito esa consigna, Vero. Hermoso, y siempre nos emocionan ustedes con su emoción, lo cual vuelvo a agradecer la emoción a flor de piel. Quiero repetir esta frase, la que yo leo, después de 50 años, habiendo dado a luz a 9 hermosos retoños y habiendo sido constantes creadores de felicidad, dan la más bella lección, leal y vivida, la de un amor siempre joven, ardiente y entusiasta. Es una belleza la vida de estos dos santos hermosos, diría yo ya, ¿no? Hermosos los dos, porque nos dan la pauta de que verdaderamente hay un camino a través de la alegría que la pasamos por alto, chicos, ¿eh? El camino de la alegría muchas veces la pasamos por alto. Esta hermosa frase también, ¿no? De que un santo triste es un triste santo. No nos damos cuenta que a través de esa alegría profunda que nace de el Señor resucitado, que nace de la verdadera Pascua cristiana, puede colarse de todas maneras en la familia y en todos los ámbitos donde nos movemos. Y somos nosotros portadores de esa alegría. Somos nosotros quienes tenemos que llevar esa alegría, ¿no? Es lo que al final del día realmente evangeliza, ¿no? Irradiar la alegría y la paz de llevar dentro del Señor. Muchísimo más que predicar o decir millones de cosas,
cómo te ven, es como realmente captan el mensaje del Evangelio que uno lleva adentro. Por supuesto que sí, la vida cotidiana de ustedes, 30 años de casados, 4 hijos, llegás del laburo y estás re muerto. Y vos decís, no, ahí viene un poco este plus, que es, llegué, vamos a compartir en familia, che, nos tomamos unos mates, charlamos de las cosas que nos pasaron, con alegría, ¿no? ¿Cómo te fue a vos? Y algún chiste, alguna humorada, ¿no? Y denota que vale la pena verdaderamente la alegría cristiana, de ir más allá de nuestro físico, del cansancio mental o emocional que tenemos muchas jornadas o durante un tiempo prolongado. Más allá de eso, el Señor nos otorga este don para que lo volquemos en la propia familia, chicos. Vero, ¿y sabes con qué lo quiero volver a ligar? Porque la verdad, sinceramente, los A mensajes ver, del principio me pegaron mucho. Con el agradecimiento, yo creo que sentís este gozo y esta sí, alegría claro. cuando te sentís agradecido, ¿no? Obviamente, a Dios por todo y porque, no, y porque estuvo, está, pero eso nos hace sentir esas gracias, nos hace sentir ese gozo. Uno puede estar llorando porque le pasó algo ayer, de cualquier cosa, pero decir, no importa, acá es como que siento esta alegría. Yo quiero como dejar eso, porque si no uno dice, bueno, pero Enrique vivió así, jugaba a los almohadas, no podemos todos jugar, tenemos que, pero ese gozo sí lo podemos sentir. Y yo he visto, nosotros tuvimos Sí. una amiga muy enferma que la verdad que ella irradiaba una alegría, un empuje, una gana de evangelizar, cuando no sabía qué le venía mañana, que sinceramente hasta la pudimos experimentar, a decir, wow, este chica, ¿de dónde saca la fuerza? Y era Claro. eso, ¿no? Sí. Qué belleza, chicos, los que nos cuentan. Bueno, subamos la consigna, aquellos que siguen mirando el cielo, que nos cuenten también, y esta última, cómo vivimos la alegría en la familia, cómo hacemos, con qué gestos concretos. Vamos al encuentro de la música, que falta una segunda parte de esta hermosísima consigna, la alegría como camino al cielo. Ya venimos. Bueno.
Gracias a la vida, Abel Pintos, la alegría del gracias que nace de un corazón que mira al cielo y sonríe a un padre que siempre está. Mirando al cielo, ¿qué te pasaba, no? En la alegría que los chicos, tanto Leo como Pau, están hoy replicando en diferentes matrimonios que supieron ahí dejarse empapar de la alegría conyugal, la alegría cristiana adentro de la familia. Señor, yo miro al cielo y digo, Señor, gracias, necesito más de ti, nos dice María José. Luis miró al cielo y dice, Señor, te amo, sos el que me cuidás, hermoso. Emma dice, yo miré al cielo y verdaderamente me puse a llorar de emoción. Otro mensaje, miro al cielo y mi corazón soltó un tuyo soy, Señor, tan íntimo y hermoso que no pude quedarme con las ganas de compartir esto tan lindo, ¿eh? Desde Santa Margarita, Santa Fe, nos dice Julián, gracias, muchísimas gracias. Alex Julián. Por acá Rosana dice, lo hago todos los días, esto de mirar el cielo, mirando el cielo, pidiendo que el Señor me acompañe y agradeciéndole por un día más de vida. El don del agradecimiento ligado al de la alegría. Leo y Pao los escuchamos con esta segunda parte de la alegría conyugal como camino al cielo. Y arrancamos la segunda parte con otra frase de Felipe Neri que dijo, un corazón alegre se perfecciona más fácilmente que uno abatido, ¿no? Nuestro caminito. Bueno, y vamos a hablar de Ana María Taigui. También hemos hablado de ella nació en el 1769 en Siena, su padre era boticario, pero la familia pierde todos sus bienes y es reducida a una pobreza tremenda, tiene que emigrar a Roma. Los padres trabajan en un servicio doméstico y la pequeña Ana María es internada en una institución que educa a los niños sin recursos, donde logran enseñarle a medias a leer porque llega una epidemia de viruela, se cierra la escuela y en adelante solo sabrá garabatear su firma. Pero ella tenía una inmensa alegría, ella se casa, lo conoce a Domenico, se casa, y su esposo Domenico, luego de haber vivido varios años con ella, se le había transformado su carácter de una manera por cómo era ella, que durante el proceso de beatificación, dice él con 91 años, para mí y para mis hijas, Ana María era la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en el hogar, a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos. Mi nuera, dice, se complacía en crear discordia y en desempeñar el papel de ama de casa para molestar a Ana. Pero ella era un alma de Dios que sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía, y de una forma tan sutil y tan suave que no lo puedo describir. A veces yo llegaba a casa cansado, de mal humor, estallaba en arrebatos de ira, pero ella sabía tratarme de tal manera que yo tenía que calmarme al muy poco rato. Y además tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque fuese el monseñor o una gran señora, e iba a atenderme, a servirme la comida y ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Se podía ver que lo hacía todo con el corazón. Estaba siempre amable y sonriente, aunque tenía muchas y diferentes dolencias. Ana María Taigui es proclamada patrona de las madres de familia, ¿no? Cómo con su alegría y su amor transformó su entorno, ¿no? Este marido con temperamento y explicado. Bueno, y del último que les queríamos comentar hoy es de Santo Tomás Moro, ¿no? Que por ahí es relativamente conocida su historia, donde él defiende a tal punto el matrimonio cristiano contra, bueno, el rey Enrique VIII, que quería volverse a casar y desoía una y otra vez al Papa y a la Iglesia, y se termina separando de la Iglesia por sus caprichos. Bueno, él defiende a rajatabla su compromiso con la Iglesia y el matrimonio cristiano, aunque sabía que probablemente le iba a costar la vida. Pero hoy queremos hacer un poco más de hincapié en lo que era él en su familia, ¿no? Y cómo él irradiaba alegría. El filósofo, escritor Erasmo, que se alojó mucho tiempo con ellos durante sus primeros años de matrimonio,
mientras él cruzaba en Inglaterra, decía: quien busca un modelo de amistad auténtica, en Tomás Moro lo encuentra. Siempre se mostró bondadoso y de buen talante. Parecía como que invariablemente tuviera ganas de reír. Y el propio Tomás Moro se definía así: soy por naturaleza medio bromista, y más que medio, pero apenas si lo puedo dominar, viejo loco como soy. Y después incluso siempre tenía un tono así bromista con las mujeres en general, y su nuero, su yerno Guillermo Roper, quien vivió 16 años en la casa, decía: ni siquiera una vez lo vi de mal humor. Y así llega al final de sus días, donde está, bueno, encarcelado en la Torre de Londres, y hay muchos meses donde tratan de quebrarlo, y él está ahí con sus lecturas, y lo visita la familia. Ahí sufre mucho su esposa porque no terminaba de entender la decisión de él, y su hija se acerca muchísimo y es quien más lo apoya y lo acompaña en esos últimos meses de cautiverio. Y hay una carta donde él le escribe: ten buen ánimo, hija mía, no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y así llegamos al momento final, donde él es sentenciado por traición a la patria, ¿no? Entre grandes comillas, donde su única traición había sido no acompañar los caprichos del rey y ser fiel al Papa y a la Iglesia y a su propia conciencia. Y ya el día que iba a ser decapitado, frente al cadalso, le quedaban ganas de bromear todavía y reírse con el verdugo que estaba por decapitarlo, y le dice: vamos, amigo, animate, solo ten un poco de cuidado que mi cuello es un poco corto. Así que hasta el último momento él mantuvo su humor, y de hecho nos dejó una oración del buen humor que ahora Pau puede compartir con todos ustedes. La oración dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así es que es esa frase, ¿no? Que no sufre. Alegría, chicos, hay que tratar de implementarla, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es la conclusión del programa del día de hoy, charlando sobre este tema tan importante para la familia? Bueno, sí, que todos los días tenemos que buscar esta alegría y nosotros irradiar esta alegría a los demás, ¿no? Tratar de... Y yo confieso que también en ese momento me emocionó escuchando la historia de los Alvira, porque lo vengo trabajando en los últimos años y porque sé que durante mucho tiempo me ha costado esto del buen humor ante cualquier cosa que puede pasar en casa, en el día a día, y tratar de, pase lo que pase, mantener el buen humor, ir a lo positivo, y cuando uno termina encontrando las cosas importantes de la vida, se da cuenta de que no te podés amargar por cualquier pavada o poder controlar lo que te pasa o lo que no te pasa. Y las circunstancias siempre van a estar ahí, pero si vos tenés a Dios que te acompaña y confías en Cristo, no hay por qué preocuparse ni por qué estar de mal humor, ¿no? Ahí está, lo mío es más Es cortito, ¿no? Y me copio de la consigna de Radio María. Mirando al cielo, siempre vamos a poder lograr la alegría de lo que somos, gracias a Dios, y poder dársela a demás. Porque es como dice Leo, quedémonos con lo importante que realmente tenemos en la vida, que es todo lo que Dios nos regala, y entonces que lo otro pase a otro plano, ¿no? Yo creo que esa es la alegría, vivirla. Y esto cuando uno
lo vive, se transmite a los demás así. Y acordémonos para este domingo cierto. que la alegría es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Hay que Nace del vivirlo, amor hay que y es Es lo que cierto. lleva a la santidad. Absolutamente, chicos. Gracias a ambos. Nos da mucha alegría tenerlos cada semana con estas historias y juntando esta recopilación de historias que nacen del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Por ello, si quieren saber más, también hay un Instagram, caminos.santidad.matrimonial. Sigan a Leo y a Pau, que es verdaderamente una gracia, este libro y la gracia de tenerlos aquí cada semana. Un abrazo enorme para los dos y para la familia toda. Gracias, Vero. Abrazo grande a todos. Nos vemos. Chau, Abrazo chau. enorme.